a QSR Lab, el laboratorio en redes sociales donde aprenderás a hacer investigación social. Yo soy Ana Carolina Gómez y voy a continuar con la serie de la cocina de la investigación cualitativa. Esta vez pensando en los ingredientes que necesitamos para hacer una buena investigación, es decir, esa sazón que debería tener siempre tu investigación para que luego le puedas poner otros ingredientes y darle tu sello personal. Pero estos ingredientes que vamos a nombrar aquí debería tenerlo siempre una buena investigación. ¿Cuáles son entonces estos elementos que toda investigación en ciencias sociales debe tener? En esta cápsula vamos a pensar en por lo menos 5 elementos. El primero de ellos es la reflexividad. Según Giddens, la reflexividad es la conciencia de lo que hacemos mientras lo hacemos. Quiere decir que cuando estás haciendo tu proyecto de investigación es muy importante que permanentemente pienses en cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Ahora, esta reflexividad suele activarse cuando somos interpelados por el otro. Es decir, es muy difícil que nosotros mismos nos demos cuenta de nuestras limitaciones en nuestros procesos y entonces es muy importante valorar los espacios donde sometemos nuestra investigación a la mirada de otras personas, a la crítica constructiva de esas otras personas, porque ahí es donde se va a activar este proceso de reflexividad. Giddens también nos va a decir que la reflexividad nos permite pensar sobre la efectividad de nuestras acciones. En el caso de investigaciones en ciencias sociales, esa efectividad se va a reflejar en la capacidad que tengamos de innovar en términos empíricos, en términos metodológicos o en términos conceptuales. Si logramos aportar alguna novedad en este sentido, podríamos decir que nuestra acción es efectiva. Este primer elemento entonces debería estar siempre presente en nuestras recetas. ¿Cuál es un segundo ingrediente fundamental? Pues es el tema de la subjetividad y aquí quisiera que nos detuviéramos antes en unas premisas básicas de la investigación en ciencias sociales para comprender mejor el ingrediente de la subjetividad. Recordemos que la realidad para las ciencias sociales y específicamente para las investigaciones, además de corte más etnográfico, es una construcción social. ¿Qué quiere decir que la realidad es una construcción social? Quiere decir que todo lo que observamos está mediado por nuestras interpretaciones, nuestras prenociones, nuestros intereses, y eso hace que un mismo fenómeno sea observado de diferentes maneras y tenga varias explicaciones. Eso nos lleva también a la segunda premisa de que puede haber entonces múltiples realidades. Como investigadoras e investigadores en ciencias sociales, lo que vamos a hacer es justificar nuestra propia interpretación a través de conceptos que hemos decidido que pueden ser centrales y a partir de una metodología particular. Es decir, que de manera rigurosa vamos a explicar el corte que estamos haciendo a la realidad y la interpretación que estamos haciendo de la realidad. Entonces, partiendo de estas dos premisas, vamos a pensar en qué es la subjetividad. La subjetividad vamos a entenderla como la percepción y la valoración que le damos a la realidad. Y como decía, está mediada siempre por nuestras prenociones, nuestros intereses y nuestras intuiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros tenemos una subjetividad y esta subjetividad se va a ver reflejada en nuestros trabajos de investigación. De alguna forma es nuestro sello personal. Pero entonces, ¿qué hacer cuando la subjetividad aparece y qué lugar le ponemos en nuestra investigación? Bueno, pues aquí es muy valioso el consejo de la doctora Montes de Oca en una de sus publicaciones cuando nos dice que debemos hacer un control reflexivo para ser conscientes de cuáles son nuestras condiciones, nuestras visiones y opiniones. Cuando las ponemos de presente, cuando las tenemos claras, nos van a servir entonces para distinguirlas de aquellas que forman parte del objeto de estudio y de los informantes. Si logramos comprender entonces cuáles son nuestras limitaciones, nuestras comprensiones del mundo, no las vamos a combinar al momento de analizar nuestros datos con aquello que dicen nuestros sujetos sociales. Y eso entonces nos va a permitir rigurosidad.
No quiere decir entonces que se trate de eliminar la subjetividad, porque esto no es posible. Se trata más bien de mantenerlo bajo vigilancia epistemológica. Eso se relaciona también con un tercer ingrediente que es el de la intersubjetividad. ¿Qué vamos a entender por intersubjetividad? Pues va a ser esta conciencia de que siempre estamos sumergidos en la realidad que observamos. Esta realidad es influenciada por nosotros y al mismo tiempo nosotros estamos siendo influidos por ella. Es un proceso doble de construcción social. Cuando tenemos esta conciencia de que estamos siendo transformadas y transformados en nuestros trabajos de campo, por ejemplo, pues vamos a tener también la apertura de descubrir nuevas preguntas, de adaptar nuestra investigación a los requerimientos de la situación en la que nos encontramos inmersas e inmersos. Por eso es tan importante este ingrediente dentro de nuestra investigación social y se relaciona, por supuesto, con este cuarto ingrediente que es el de la flexibilidad. La flexibilidad es un tema que se ha tocado en varias cápsulas, pero aquí vale la pena recordar. ¿Qué vamos a entender cuando pensamos en flexibilidad? Pues va a ser esta capacidad de adaptarnos según nuestra interacción, no solo con los objetos sociales, sino con el entorno en el que nos encontramos. ¿Para qué sirve adaptarnos? Sirve primero para reconocer nuevamente que nuestra investigación está situada, está dentro de un contexto y segundo nos va a permitir hablar a la realidad. Cuando no nos permitimos los cambios dentro de nuestro proyecto de investigación y cuando nos volvemos rígidos y creemos que esa rigidez es rigurosidad, lo que estamos haciendo es forzar a la realidad a través de la teoría. Pero cuando nos permitimos la flexibilidad, quiere decir que vamos a tener la capacidad de repensar nuestras preguntas y nuestros objetivos a partir de la realidad que estamos observando, que nos vamos a permitir reajustar el alcance de la investigación, que nos vamos a permitir entender si estas técnicas de recolección que decidimos en algún momento son las más acertadas o no. Y esto siempre, de todas formas, en un marco de tiempos que tenemos que tener presente. Dependiendo de los tiempos con los que contemos, pues vamos a poder cumplir o no con ciertos objetivos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, la flexibilidad va a ser esta capacidad que tenemos de adaptarnos y de dejar hablar la realidad. Solo de esta manera vamos a entender que la teoría sigue funcionando. Si la teoría ya no es capaz de explicar la realidad, quiere decir que ya no nos sirve. Y la forma de dejar hablar a la realidad es adaptando nuestra propia investigación a lo que va surgiendo. Por eso la investigación, recuerden, es iterativa y muchas veces es cíclica. Y finalmente, el último ingrediente que vale la pena mencionar aquí es el de la creatividad. Y aquí quiero recordarles esta frase de Pablo Picasso, que la inspiración nos encuentre trabajando. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la inspiración no es un don divino que llega y aparece de la nada, sino que es el resultado de unas conexiones mentales que surgen a partir de la experiencia, a partir de las equivocaciones y a partir del trabajo constante. Entonces no se asusten si en un momento se sienten sin ideas. Lo que hay que hacer entonces es buscar algunos elementos que activen nuestra creatividad. Yo les pongo tres ejemplos. El primero es el de la observación. Si aprendemos a observar y a guardar silencio en medio de a veces los ruidos que aparecen entre lo empírico y lo teórico, y si nos dedicamos entonces a mirar cómo otras personas lo están haciendo y también a mirar la realidad que estamos supuestamente observando, vamos a encontrarnos con elementos que tal vez antes no habíamos descubierto y sobre todo con conexiones y relaciones que tal vez antes aparecían ocultas. Entonces es muy importante aprender a ser buenos observadores. Pero esa observación tiene sentido si tenemos un espíritu abierto, es decir, si miramos a la realidad con ojos curiosos, con ojos que quieren descubrir nuevas cosas o que quieren mirar estas cosas que siempre hemos mirado, pero con nuevas preguntas. Y finalmente el último elemento es la constancia. Por supuesto, hay momentos de nuestra investigación en las que nos sentimos muy agotadas y agotados, pero ahí les puedo dar el consejo
de que cambien de actividad dentro de su mismo trabajo. Si están haciendo revisión de la literatura y están agotados, pueden hacer trabajo empírico y viceversa. Eso les va a permitir oxigenarse y tal vez así puede llegar la inspiración para que nos encuentre trabajando. Con estos 5 ingredientes básicos, espero entonces que se animen mucho a seguir cocinando su proyecto de investigación y cuéntenos a través de las redes sociales qué otros ingredientes suelen ustedes añadirles a sus propios procesos. Recuerden además que QSR Lab es el laboratorio en redes sociales donde estaremos aprendiendo a hacer investigación social. Hasta la próxima.